Sean bienvenidos cada uno de los que hoy me están visitando. Para nosotros es un privilegio poder tenerles acá en casa. La familia de nuestro hermano Pastor Luis está con nosotros. Las hermanas que nos están visitando también acá presentes, sean bienvenidas en medio de Casa CEPI. Y los que nos miran por medio de las redes sociales de la misma manera, sean bienvenidos. Gracia y paz sea otorgada a cada uno de sus vidas. Creo que el día de hoy para mí estoy estrenando este lugar porque la pastora le tocó estrenarlo el domingo pasado y me dio algo de celo y de envidia, pero ¿qué más se me tuvo que pasar? Nos gozamos de que ella haya tenido la primicia, el privilegio de poder compartir la palabra del Señor el domingo pasado. Y hoy me corresponde a mí para poder expresar el pensamiento que considero que Dios ha establecido para nosotros este día. ¿Amén? Vamos a esperar que se acomoden un poquito los jóvenes, los adolescentes y que los niños puedan ir a clase que les corresponde. Y usted colóquese cómodo, ya vamos a prender la calefacción que se nos apagó, pero ya se va a encender la calefacción. Vamos a estar un poquito más caliente. Disculpe, hay algunos problemas técnicos. Una de las cosas por las cuales creo que durante mi vida ministerial o mi vida en Cristo, para decirlo de una manera, he visualizado es que la iglesia ha tenido dos grandes vertientes, ha tenido dos grandes caminos. Y esos dos caminos, muy pocas veces hemos visto que se han unido. Hablo de lo que es el camino del conocimiento y el camino de la demostración de poder y de espíritu que nos hablan las Escrituras. Son dos cosas que no podemos ignorar. La Biblia habla de autoridad, de gobierno, de poder, de dominio, de lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Eso es algo que no podemos negar. Pero también la Biblia habla del conocimiento. Y el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Corintios, expresa algo semejante a este asunto. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Para los que no trajeron Biblia, pueden verlo aquí en pantalla, en la parte de atrás, lo que dice 1 Corintios 2, 4 en adelante. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Miremos algo particular dentro de lo que dicen las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios, le dice que él daba gracias a Dios porque cuando se acercó a ellos para anunciar el Evangelio, no se acercó simplemente con vanas palabras o con sabiduría humana. Marque esa frase particular del apóstol. Él dice, yo no llegué a ustedes con unas frases humanas, con sabiduría o con conocimiento humano, sino que llego a ustedes con una demostración del poder y del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes sea fundamentada en lo que Dios hace, en lo que Dios tiene, y no en la sabiduría de los hombres. Pablo sabía que la filosofía del tiempo, o que la sabiduría y el conocimiento de la época en la que estaba viviendo la iglesia de Corintio era muy influyente, y que a la gente le gustaba lo que eran las palabras elocuentes. A la gente le gustaba lo que era la elocuencia de las personas que vivían en la época. Por lo tanto, cuando Pablo no fue con la misma elocuencia, con los mismos conocimientos que tenían cada uno de los que vivían en el área de Corintios, sino que Pablo va con
un poco más allá de los asuntos que le correspondían y le dice: yo fui y di demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios en cuanto a que ustedes pudieran creer más en lo que Dios está haciendo que en la sabiduría y en los conceptos de los hombres. Ahora, ¿cuáles son las dos grandes vertientes? La primera vertiente que quiero presentar es aquella vertiente que la iglesia solamente se enfrascó y tomó dentro de su vida para hacerla como un fundamento esencial, ignorando el resto de los fundamentos escriturales, que es la demostración de poder y la demostración del Espíritu Santo dentro de lo que es la iglesia del Señor. Y muchas iglesias, para poder sustentar una autoridad o un poder, tienen que crear obligatoriamente a un enemigo poderoso. ¿Cómo hacemos para demostrar poder si no tenemos enemigos? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué fue o hacia qué dirección se movió la iglesia cuando estableció solamente el poder de Dios como base y fundamento o la demostración del Espíritu? Comenzó la iglesia a ver demonios en donde no lo había. ¿Para qué? Para decir que tenemos autoridad y poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Es una gran realidad, pero los fundamentos escriturales no están basados en que la iglesia necesita perseguir demonios. No, de esa manera el Señor no lo quiso establecer. Y el apóstol Pablo, cuando le habla de autoridad y de poder, no estaba hablando de entes espirituales de maldad, como hoy en día muchas de nuestras congregaciones, su única vertiente es crear un enemigo para poder decirle a la iglesia: tienes que someterte a la autoridad y al gobierno de Dios para que pueda vencer a dicho enemigo. De esta manera comenzamos nosotros a desviar la visión real de las Escrituras hacia un enemigo que ya legalmente por la palabra está vencido. Vemos nosotros vertientes de iglesia que cuando se cae, y esto no es mentira, hermano, cuando se cae un plato de la casa o cuando se cae algún traste de la casa, comenzamos a sentir demonios por todos lados. Gente que dice: es que están pasando cosas espirituales dentro de mi hogar. Mire, usted puso mal el plato, puso mal el traste, puso mal la cortina y se cayó sencillamente por eso. No tuvo que venir un demonio a tumbarla. Pero ¿qué está pasando? Vuelvo a repetirlo. Se crean entes imaginarios, entes que ya están vencidos, que ya están bajo el gobierno del Espíritu Santo, y comenzamos a tener una tendencia solamente para subyugar, para someter y para comenzar a decirle a la gente que está siguiendo el Evangelio que si no hacen lo correcto, el diablo se lo lleva. El enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas, se nos va a llevar por causa de no tener un sometimiento a autoridades, a los reglamentos de la iglesia, a las leyes impuestas por hombres, y podríamos decir mil y una cosa referente a las reglas establecidas eclesiásticamente hablando en el término de todas las denominaciones que hoy en día tenemos. Cosa que ignoramos la parte del conocimiento. Si yo aíslo el conocimiento y aíslo lo que es la autoridad y el poder de Dios en el ámbito para el cual fuimos llamados, comienzo a tener dos direcciones totalmente contrarias. Yo no puedo quitar de la autoridad y el gobierno de Dios el conocimiento. Y el apóstol Pablo lo explicó. Cuando él comienza a hablar de la iglesia, le dice que da gracias a Dios, que no fue con sabiduría humana, porque que les predicó o les enseñó el Evangelio mediante conocimiento humano, sino bajo la administración del poder de Dios y la administración del Espíritu Santo, para que su fe fuese establecida en las cosas que ya Dios había determinado para su vida. Y no se queda hasta allí, sino que le habla continuamente en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Miremos algo. Ok, el poder de Dios es esencial.
la manifestación del Espíritu Santo de Dios es fundamental dentro de una iglesia. Sin la presencia del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin la manifestación de Dios en nuestra vida no vamos a lograr nada en la vida. Pero entendamos algo, que desde el momento que el Espíritu Santo está en la vida de un creyente, no hay arte ni parte, no hay lugar para ningún enemigo. Ya está vencido, ya fue vencido en el cruz del Calvario. Ya yo no tengo que estar mencionándolo a cada rato. Dice la palabra del Señor que Dios mismo aplastará a Satanás en breve bajo vuestros pies. O sea que en el momento que yo recibí a Cristo, Satanás está vencido dentro de los ámbitos de mi vida. Que no tiene ningún lugar para conmigo, que no tiene ningún lugar para con mi familia, que no tiene ningún lugar para la sociedad en la que yo estoy habitando. Por lo tanto, tengo que saber que cuando yo entro en el conocimiento de esa gracia, de esa gloria, de esa manifestación de Dios, cuando entro en ese conocimiento, todas las cosas que estaban opuestas o que eran contrarias comienzan a ser conforme a lo que Dios determinó. Gracias, hijo. Ay, discúlpenme la interrupción, amados. Entonces, la primera vertiente, lo que creó fue una cantidad de creyentes con ilusiones, o podríamos determinar, y discúlpenme si suena ofensivo, creyentes ilusorios que solamente piensan en un poder y en una autoridad para gobernar un enemigo o un demonio que ya ha sido vencido, y pasan toda la vida peleando con espíritus inmundos. Pregunto yo, ¿cuántos demonios existirán dentro del ámbito humano, del ámbito de los creyentes, que toda la vida pasamos harto demonio? ¿Se desatan? ¿Quién los desata? ¿Por qué se vuelven a desatar si ya usted los ató? Dentro de la Biblia yo no conseguí en ningún versículo de que Cristo atara demonios. Los echaba fuera ya. No volvía a pelear con ellos. Reprendía a los demonios y se iban. Reprendía a los espíritus y Cristo nunca dijo: hay que atar a los espíritus inmundos, echarlos al lago cenagoso, a las profundidades de las tinieblas. De ninguna manera. Imagínense usted qué autoridad tendría la iglesia que vive toda la vida dando demonios y nunca se ata o siempre se desata. Una de dos. Nuestro ámbito, mi llamado, el llamado de la iglesia no es atar demonios. El llamado de la iglesia no es andar peleando con diablos. El llamado de la iglesia no es andar por la calle reprendiendo a Raimundo y todo el mundo. No. El llamado de la iglesia es expresar a Cristo. Punto y final. El llamado de nosotros, la iglesia, es expresar a aquel que nos salvó, que nos llamó, que nos tomó por soldado. Ese es el llamado de la iglesia. Ahora, no podemos nosotros desprender esa vertiente de la vertiente del conocimiento, que también es un problema. Porque dentro de la vertiente del conocimiento conocemos personas que lo único que han creado son divisiones por causa de que otros no piensan conforme como él piensa. ¿Me explico? Cuando entra el conocimiento dentro de una persona, cuando entra lo que es el estudio profundo y las personas se desligan de lo que es la revelación del Espíritu, la administración del Espíritu, la alianza del Espíritu Santo, se desligan de ese ámbito, comienzan solamente a utilizar el conocimiento para juicio, para condenación o para ver quién anda mal y quién no. Y siempre cuando damos clase acá en casa, en el ámbito privado, les digo que el conocimiento es un arma de dos filos. El que lo usa sin la alianza del Espíritu Santo, lo único que va a hacer es buscar errores en las vidas de aquellas personas que no conocen nada. La persona que solamente tiene conocimiento de las Escrituras y no tiene la alianza del Espíritu, lo único que va a ver son problemas en la vida de los creyentes, son errores en la vida de las personas que predican. Vamos a comenzar a jugar, y eso es lo que está pasando dentro de nuestras redes sociales. ¿Qué es lo que pasa cuando usted
abre Facebook o abre YouTube, comenzamos a ver predicadores que hablan mal en contra de Marcos Witt. Que Marcos Witt, por su modernidad, por su facilidad o por su cantidad de lo que era, no está bien, es un hombre ecuménico y él no tiene la presencia ni la gracia del Señor. Pero de repente usted escucha hablar de Jesús Adrián Romero y van por la misma vertiente. Vienen otros críticos muy sabiondos que comienzan a hablar de lo que él canta, de lo que él dice, de lo que él enseña, de la misma manera cuantos críticos. Y yo sé que quizás el día de hoy no hay mucho que vean nuestras predicaciones, pero les aseguro que si alguno de esos críticos mira nuestras predicaciones, van a decir: el pastor Joel tuvo tantos errores doctrinales, bíblicos, fundamentos de ideología errónea. Y a mí no me importa ese asunto, porque a mí lo que me van a producir es fama. Pero el problema está en que el conocimiento lo único que va a hacer es producir división si no hay una dirección del Espíritu. Porque el Espíritu produce paz, gozo, paciencia, benignidad, humildad, mansedumbre. El Espíritu produce unidad, el Espíritu no produce división. Por eso usted va a ver una iglesia con diferentes quizás estilos de pensamiento, pero unidas en oración. Usted va a ver una iglesia que de repente no tiene toda la misma forma de vestirse, pero hay una unidad en el Espíritu, porque sabemos que el Señor nos ha unido en ese ámbito. El Señor nos ha traído, ¿para qué? Para ser uno en Cristo, aunque no nos peleemos de la misma forma. Aunque a algunos les gusta el gel y a otros no. Aunque a algunos les gusta una forma de vestir y a otros no. Somos unidos en el Espíritu por causa de que lo que Dios estableció fue una gracia que no puede ser conmovida ni cambiada por ningún ámbito ideológico, religioso o estilo de pensamiento. Entonces, estas dos vertientes, ¿qué fue lo que produjeron? División dentro de la iglesia. La vertiente del que muchos conocen desprecia a aquel que de repente dice es que estamos en una unción o en un fuego del Espíritu. Y de aquel que dice, y es problemático, porque aquel que dice estoy en el fuego, en la unción y en la gloria del Señor, desprecia también el conocimiento, porque cuando se tiene poder en todos los ámbitos político, social, cultural, ideológico, religioso, ponga usted el poder y la autoridad en cualquier ámbito, y el que tiene el poder cree que lo tiene todo. Cree que tiene todo el conocimiento, y cualquiera que piense fuera de lo que él considera real o genuino, lo tilda de falso y demás, porque él es el que tiene el poder, él es el que tiene la autoridad. Entonces, necesitamos nosotros poder andar dentro de las dos vertientes sin corrompernos en el ámbito de las vertientes que nos estamos moviendo. Necesitamos, por supuesto, la guianza del Espíritu Santo sin ignorar el conocimiento que el mismo apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Corintio. Vuelvo a repetírselo en el versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo comienza a decirle a la iglesia: miren, ustedes recibieron a Cristo por medio de una improntación de poder del Espíritu Santo, pero eso no lo es todo. También vamos a hablar sabiduría de Dios, no de los hombres, sabiduría de Dios para aquellos que han logrado alcanzar un grado de madurez. O sea, que el poder del Espíritu Santo atrae quizás a gente inmadura. El poder y la manifestación del Espíritu Santo en ocasiones atrae a gente que solamente están buscando algo superficial, pero cuando ya fueron atraídos por la gracia de ese poder, comienza la sabiduría de Dios a introducirse en el pensamiento para que se puedan producir los verdaderos cambios dentro del creyente. Miren algo, amado hermano y amada hermana que está hoy acá en casa. Mucha gente usted la puede ver hablando en lengua, saltando y prendidas en fuego, pero en la casa siguen siendo los mismos gritones y periones,
Mucha gente usted la puede ver llorando y aquí gimiendo dentro de la iglesia, pero no se produce ningún cambio mientras que la palabra del Señor no haga vida dentro de su vida. Y la única manera que puede entrar la palabra es estudiándola, investigándola, escudriñándola. Esa es la forma. Entonces hay una cosa que atrae, pero hay una cosa que me mantiene. Hay algo que me atrae a la casa del Señor. Hay algo que me atrae a su camino. Hay algo que me impresiona de Dios, pero hay algo que me mantiene dentro de las cosas de Dios. Y esas son las dos vertientes por las cuales yo tengo que saber direccionarme. Yo tengo que saber tomarlas en cuenta. Yo no puedo vivir solamente de pura gloria y manifestación del Espíritu, no. También necesito la manifestación del conocimiento de su palabra para no malformar ni manipular el poder que se me ha otorgado. ¿Cuánta gente no salen en la calle y son gente que dicen que tienen autoridad y que tienen poder y que tienen dominio y dicen, ay, así me dice el Señor, hermana Lupita, usted tiene una camioneta, tiene que sembrarla para la iglesia, ay, burra, no lanza para acá, Rambo saca la bazooka, quema la rama seca, y todo el mundo, ay, está hablando el lengua del Espíritu Santo de Dios, y viene la hermana Lupita con las llaves de la camioneta y la siembra dentro de la iglesia. ¿Y quién fue? ¿Quién lo hizo? Ay, el Espíritu Santo no, lo hizo la carne. El pastor que le gustaba la camioneta a la hermana Lupita y se la quería quedar. Mire, en mi país llegué a ver, no voy a hablar más de México, eso pasa allá en Venezuela, eso no pasa aquí. En mi país llegué a ver gente que le decían, allá le decimos nevera al refrigerador. Siembra tu refri. Siémbralo. Hay una familia necesitada y tú te quedabas sin refri. No porque te fueses a comprar uno nuevo lo sembrabas, no. Lo sembrabas porque a alguien se le ocurrió un ámbito profético loco a decirle a esa persona que sembrara el refri, que sembrara la estufa, que sembrara la cama, que sembrara todo lo que tenía, porque Dios le iba a dar algo nuevo. Y mientras Dios no le daba algo nuevo, tenía que dormir en el piso. Y estaban bajo el fuego, bajo la unción. En Venezuela se levantó un hombre que realmente hubo un milagro, hubo una demostración de poder para con su vida. Le dieron un tiro en la parte de atrás, parte del cerebro cayó al piso. Dios lo llevó al hospital, lo sanó, lo restauró. No tuvo ninguna deficiencia cerebral, hubo un milagro genuino. Pero luego aquel hombre comenzó a decir, papito lindo, me dice, que las mujeres que usan pantalón se la va a llevar el diablo. Y papito lindo me dice que las que se pintan el cabello están ardiendo en el infierno. Y papito lindo, y todo porque papito lindo me dice, papito lindo me dice, papito lindo me dice, pero papito lindo nunca le dijo, estudia la Biblia, mi hijo, para que aprenda. Estudia las Escrituras, estudiala. Porque si hay algo que me va a sacar a mí de cualquier tipo de confusión que se me haya ministrado ideológicamente por causa de la cultura de una ciudad, de una nación, de un pueblo, por causa de la cultura de una iglesia, todo lo que la Biblia me va a decir va a estar conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón de un hombre. Tal vez yo le puedo estar hablando acá conforme a mi corazón, pero usted tiene que pesar en balanza conforme a las Escrituras. Si lo que yo le estoy hablando está correcto o no está correcto. La gente se acostumbró solamente a recibir lo que un pastor detrás de un púlpito le dio y no se acostumbró a investigar si lo que el pastor está diciendo es verdad o es mentira. Y ese es nuestro problema. No se quede con lo que yo le doy, no se quede con lo que alguien venga de la calle, se pare acá y porque le hable 4 lenguas y pegue 4 saltos, yo lo puedo hacer. Yo puedo a usted emocionarlo y ponerlo a brincar
buscar, tal vez hasta llorar, con emociones y sentimientos humanos. Pero esto no se trata de que usted llore, esto no se trata de que usted brinque y se sienta emotivamente bien. Esto se trata de que la palabra produzca en su vida los verdaderos cambios y no los sentimientos y las emociones que produce un predicador dentro del oído del creyente. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la iglesia? Mire, el mayor o la vertiente más grande que tenemos es la vertiente de aquellos que tienen manifestación del Espíritu Santo de Dios por todos lados. Algo que me preocupa. Se lo voy a decir desde el término como venezolano que soy y muy pronto mexicano, porque no perdemos la esperanza de hacerlo mexicano. Miren algo. La mayoría de las personas saben que hay una problemática enorme en Venezuela, con un presidente ilegítimo y con un presidente legítimo, con una supuesta guerra que va a venir y con una cantidad de cosas que van a pasar. Hay gente, ideológicamente hablando, de la iglesia cristiana, que le gusta pescar en río revuelto. ¿Qué significa esto? Muchas personas comienzan a levantar profecía. Así dice el Señor: vendrá invasión extranjera y se unirán. Yo no sé cuántas profecías me han mandado, y por respeto al que me la mandó, solamente la veo y me callo. Porque el único que sabe lo que realmente va a suceder es el Señor, y no se lo anda revelando cualquier loco. Porque eso es lo que son, hermano, y discúlpenme si algún loco se siente ofendido por este asunto. Ay, Padre bueno. Hay gente que comienza a decir cosas que no son. El que le dije, papito lindo, me dijo, salió un día diciendo: el Señor me va a sacar del país, y antes de que el Señor me saque del país, desaparecerán 2 estados de mi país por causa de un terremoto y por causa de una invasión de agua. Salió del país como 4 o 5 veces y nunca desaparecieron los estados que él dijo que desaparecieron. ¿Cuántos locos como ese tenemos nosotros dentro de la iglesia? No hablo acá, ya todos aquí están cuernos, todos estamos bien. Estoy hablando de la iglesia en general. ¿Cuántos locos no tenemos? Que toda su vida para tener reputación, para tener admiración, para tener posición, para tener jerarquía, aquí viene con nosotros el profeta del Señor, el hombre de Dios. No bájese de esa nube. Si usted verdaderamente es un profeta de Dios, usted tiene que saber que el profeta de nuestro tiempo habla palabra escrita y no palabra revelada. Habla lo que está dentro de la Escritura en cuanto a lo que ya Dios dijo que iba a pasar y a suceder. ¿Hay profetas en nuestro tiempo? Claro que sí lo hay. Creo en los profetas de este tiempo. Claro que creo en los profetas de este tiempo, pero profetas basados conforme a la verdad presente de un nuevo pacto en el cual nosotros estamos siendo formados. No profetas que vienen y te dicen qué es lo que tú tienes que dar, pero son incapaces de suplir tu necesidad, sabiendo de que hay una. Esa es mi lucha, hermano. Muchas veces dicen, pero pastor, sí, voy a vivir tirándole a la misma iglesia. Si es necesario que nosotros cambiemos y transformemos el pensamiento, porque si los que estuvieron antes de nosotros, nuestros antepasados, cometieron errores, nosotros en el presente corregimos errores para que el futuro sea mejor para nuestra iglesia. Y lo que queremos en el Señor.
Es lo que queremos en Cristo. Entonces no queremos gente solamente que tenga conocimiento, queremos gente que tenga la presencia y la manifestación del Espíritu. Por eso oramos dentro de esta casa para que ocurran milagros, y hemos visto milagros, pero los milagros no son el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es la palabra del Señor. Nosotros no andamos buscando y persiguiendo milagros por todos lados, ni viendo demonios para sacarlos de las casas, ni viendo espíritus en lugares para decir que ese lugar está poseído. No, nosotros estamos buscando que la palabra del Señor cumpla la función para la cual fue establecida y produzca la libertad, porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a ser libres por medio de ¿qué? Del conocimiento de una verdad escritural que produce ¿qué? Que produce afirmación en los pies, para que todo aquello que yo pronuncie, hable o diga sea un decreto del cielo. No porque lo que yo hable sea decreto, no, sino porque lo que yo hablo conforme a la palabra ya fue decretado. Yo no puedo decretarte, yo no puedo declararte proféticamente, yo no puedo empoderarte proféticamente si la palabra del Señor no lo hace en tu vida. Entonces, ya voy a terminar, hermano. Es la primera vez que lo digo. Recuerden que la quinta es cuando termino. Ya voy a terminar. Entendamos algo, que para yo poder entrar en el ámbito correcto del Señor, necesito madurez. Si yo no soy maduro en ese ámbito, entonces yo voy a comenzar a vivir una vida o viendo muchos demonios o excluyendo a cualquier creyente que no piense igual que yo. Porque son las dos vertientes que hay: mucho conocimiento, tildo de mal a cualquiera que no tenga el conocimiento de la palabra, o teniendo mucha autoridad y poder de lo alto y del cielo, comienzo a ver demonios en todos lados. Hermana, en esa falda veo un espíritu que está, no se ve como una cara. Hermana, en aquello que se puso en el cabello. Mire, me pasó a mí. Yo hice un estudio completo, hermano, sobre mensajes subliminales. Hice un estudio completo de las áreas del cerebro en las que se recibe el mensaje subliminal. Y comencé a investigar poquito. El jabón o la galleta Oreo Night traía un mensaje que decía: no le temas a las tinieblas. Uno de los jabón Moncler, algo así, traía un mensaje sobre Satanás. El ACRG decía: bombardeo de excremento al reino de los cielos. Y comencé a investigar todos los mensajes subliminales habidos y por haber. Mi pregunta: ¿me afectaba lo que pasaba en aquel mundo? No. Porque la gracia del Señor dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que donde el diablo quiera hacer mayor estrago, mayor es la gracia que abunda en el Señor o que abunda en su vida donde usted se pare. Ay, es que hay demonio en este sitio, mayor es la gracia que está dentro de tu vida. Y cuando tú te paras en un lugar donde hay demonio, ellos tienen que correr solitos. No tienes que echarlo fuera, ellos se van solos. ¿Pasaba con Cristo? Claro que pasaba. Se estaba acercando al endemoniado gadareno y el endemoniado salió corriendo: Señor, ¿qué quieres conmigo? Todavía no llega mi hora, ¿qué te pasa? Ya ven, ¿tú qué? Jesús no anduvo persiguiendo demonios, ni peleando con ellos. Ahora te va, como aquel que viene y le ora y le ministra un endemoniado: Señor, ahora que se vaya. Y después de una hora le dice al hermano: tráigame un vasito de agua que ya no aguanto la garganta tanto. Y el endemoniado le dice: a mí también me trae una porque esto es para rato. Imagínense. No. La iglesia tiene que ser entendida. Usted no fue llamado a pelear con demonios. Usted fue llamado a libertar los ambientes que usted vive. Y en donde usted se para, ahí tiene que manifestarse la gracia del Señor. Para que yo pueda entender esto, necesito madurez.
Pablo lo dijo. Esto lo hablo ahora con los que han alcanzado madurez. Lo dijo Pablo en el versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí voy. ¿Sabe usted cuál era o es la sabiduría oculta que habla el apóstol? La sabiduría oculta que habla el apóstol es Cristo. Porque a Cristo se le fue oculto a los antiguos, pero a nosotros se nos fue revelado. Entonces, cuando Pablo dice que ahora hablamos sabiduría, una sabiduría que se fue oculta a mucha gente, ahora nosotros hablamos esa sabiduría públicamente, la cual nos da gloria a nosotros, o sea, nos hace glorioso a nosotros. ¿Cuál es esa sabiduría? Cristo dentro de cada uno de los que hoy les permiten ser su habitación. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria dentro de este mundo. Para mí, este es un concepto muy personal. La madurez es una combinación de tres cosas principales. La madurez no es cualquier cosa. La madurez es una combinación. Y este es un concepto mío, No es que ¿dónde lo habrá estudiado el pastor? No. Yo creo que la madurez tiene una combinación de tres ingredientes particulares. Uno es el ser, dos, el saber y tres, el hacer. El ser, el saber y el hacer. El ser es quién soy yo. Cuando yo entro en madurez, es que ya yo conozco quién soy. ¿Quién soy en Cristo Jesús? No soy cualquier cosa. Yo no me puedo catalogar cualquier ser humano sobre la tierra. Porque si algo hemos entendido dentro de lo que es el nuevo pacto, es que ninguno de nosotros estuviéramos acá si no fuera la voluntad del Padre. Jesús lo dijo, ninguno de ustedes vinieran a mí si no me fuesen dados por el Padre. Así que los que vinieron a mí fue porque el Padre me los dio. De la misma manera, hoy estamos en esta casa porque le plació al Padre revelarnos al Hijo para que hoy entendiéramos esa maravillosa gracia del Señor. Entonces esto me hace a mí valioso. No cualquiera recibe esa maravillosa gracia. No cualquiera. Entonces, ¿qué soy? Soy un privilegiado por Dios. Tengo un privilegio que no todo el mundo tiene. ¿Cuál es el privilegio? Que Dios me llama a mí. Y que muchas personas todavía no han sido llamadas, tal vez están en el ámbito de ser, pero el día de hoy quien tiene el privilegio eres tú, no nadie. Tú eres privilegiado. Ahora, ¿por qué soy privilegiado? ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es una identidad de hijo. Esa es mi identidad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi identidad es que a partir de este momento soy hijo. Y como hijo soy heredero y coheredero del reino de los cielos. Tengo una posición de hijo. Ahí le va algo. ¿Cuántos de los que están acá, sus hijos le piden permiso para abrir la nevera y comerse lo que está dentro? Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque saben su posición. ¿Saben cuál es la posición que tienen dentro de la casa? ¿Saben cuál es la posición que tienen dentro del hogar? Tienen un privilegio que no tiene otra persona. Mi hijo no puede ir a la casa de usted, abrirle la nevera y comerse las cosas de ahí adentro. ¿Por qué? Porque él sabe que esa casa es prohibida y esa casa tiene dueño, esa casa tiene reglas, esa casa tiene leyes. Dentro del ámbito del Señor, esta casa tiene un dueño, se llama
Dios y esta casa tienen hijos que están acá, y los que están acá pueden abrir la nevera del Padre y tomar lo que sea necesario para el desarrollo de su cuerpo, de su entendimiento y de su conocimiento. Por lo tanto, cuando yo me posiciono como hijo, yo sé que el enemigo no tiene entrada en mi casa y que yo puedo tomar del Padre lo necesario. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando se les fue revelado el reino de los cielos a Pedro. Cuando a Pedro se le reveló quién era Cristo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: yo te digo, Simón, hijo de Jonás, que tú eres Pedro, y a ti te doy la llave del reino. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Interpretación: abre la nevera en la tierra y en el cielo se abre la nevera, el refri. Abre el refrigerador en la tierra y en el cielo se va a abrir. Agarra lo que sea necesario, que desde el cielo se te va a financiar. Haz lo que tú quieras dentro del ámbito de hijo para los que son maduros. Estos no son para los inmaduros. Para los que son maduros, en el ámbito de hijo, tomamos posesión de lo que Dios nos ha entregado y lo manejamos conforme a su gracia. Por eso tengo que conocer cuál es mi identidad. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Qué tengo yo en Cristo Jesús? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una autoridad única, un poder único. Tenemos una manifestación en el Espíritu Santo que nos guía. Tenemos una revelación del Espíritu. Tenemos cantidad de cosas. Entender qué soy. Lo segundo, el saber. El saber viene ligado a la capacidad que tengo yo de interpretar y de aplicar simultáneamente lo que se me ha sido revelado. Si yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida, mire, pasó una ocasión. Una hermana fue a reprender un demonio, cayó en el endemoniado como a 2 metros de distancia, pero ella tenía un pie aquí atrás, ¿no? Porque la cámara ve, tenía un pie aquí atrás, y el otro lado reprendía el demonio. Y echaba para atrás. Echaba para atrás. Decía: si se para, salgo a correr, pero igualito yo me atrevo a reprender. Entonces, hay gente que cree que tiene autoridad, pero a la vez no lo cree. No sé si me doy a entender en esto. Hay gente que dice: una cosa es la expresa con la ley y otra cosa es lo que cree el corazón. Tenemos autoridad, pero pastor, discúlpeme, yo no me atrevo a reprender un demonio. No, eso no va conmigo. O sea, pero tienes autoridad. Claro que tengo autoridad, pero ¿por qué no lo reprendes? ¿Sí me explico? Entonces, no lo creemos al 100% lo que realmente somos en Cristo. Entonces, el saber es una aplicación simultánea de lo que estoy recibiendo y de una acción que tengo que producir. Si yo tengo a Cristo, yo tengo que saber que en donde yo estoy hay libertad. No es algo que, Señor, produce libertad, por favor. Produce. No. Ya yo estoy allí. Ese lugar tiene que estar libre. Me he topado con gente endemoniada. Si alguien dentro de este ámbito de iglesia llegó a tener experiencia con endemoniados, créanme, fui yo. Vi como endemoniadas rompían yesos delante de mí, vi como endemoniados estaban como serpientes. Tuve hijos espirituales, jefes de sectas satánicas en Venezuela. Logré ganarme gente de la secta satánica, supe todos los ámbitos, cómo llevaban a sacrificar gente al sorte, vi gente en cantidades, pero nunca, escúchelo, nunca había tenido una experiencia tan profunda como cuando le creí a la palabra del Señor. Le creí y puse por obra. Comencé a ver libertad sin hablar, libertad sin pronunciar una palabra, libertad sin imponer mano, libertad sin hacer yo nada, porque yo no hago nada. Entienda eso, usted no puede producir santidad, usted no puede producir libertad, usted no puede producir nada. Todo lo produce Cristo en su vida. ¿Esto se me da a entender? Mire, todo lo que usted es y lo que usted hace es producido por Cristo dentro de su vida. De lo contrario, no somos nada.
Yo soy santo no porque haga obra de santidad, es porque me habita Cristo. Yo soy justo no porque haga obra de justicia. Pregúntale a mi esposa, me sirvo el plato de comida más grande yo que el de ella. Yo no hago obra de justicia. Cuando voy a comprar algo, yo peso cuál pesa más. Esto a mí, que pesa menos para ella. Yo no soy justo. Ay, Dios mío, me estoy hablando de la tabla que estamos nosotros. No soy justo. Yo soy justo porque el justo vive dentro de mí. Yo soy justificado por Cristo, no soy justificado por mis obras. Ninguno es justificado por las obras que hace. Todos somos justificados por las obras que ya Cristo hizo. Yo no puedo producir nada. Todo lo produce Cristo dentro de nuestra vida. Entonces, cuando yo llegué a entender eso, vi cómo el jefe de secta satánica me decía, tienes algo. Y yo no les predicaba. Hay algo en tu vida. Hay algo en ti. No soporto estar delante de ti. No soporto estar contigo. Y yo lo único que hacía era estar delante de él. Porque le creía la palabra. Le creía lo que estaba ahí escrito. Y puse por obra lo que la palabra del Señor decía. Y lo tercero es el hacer. El hacer. Hermano, siempre lo he dicho. La iglesia está llena de dones y talentos. Y con esto sí verdaderamente voy a concluir. Ya me he pasado ya. ¿Sí? La iglesia necesita solamente accionar en la fe. Mire, hay dones, hay talentos, hay ministerios, hay llamados. Yo no puedo saber si usted predica, si no lo escucho predicar, ¿verdad que no? Yo no puedo saber si usted tiene un don de sanidad, un don de milagro, si yo no lo veo usted orando por sanidad o milagro. Mire, váyase a un hospital, entre en una sala de enfermos, ore, solo pasan dos cosas. Se sana el enfermo o se muere. Había un hermano allá en mi país que no, la gente no le gustaba que oraran por él. No, ora por ti. No, ora por mi hermano. Pero porque es que usted oró la semana pasada por el que estaba allá y se murió. Y la semana que continuó, oró por el que estaba aquí y se murió. Y ahora viene era por mí. No, tenía el don de mandarlos para el cielo rapidito conmigo. Ya oraba por el que oraba, lo mandaba para el cielo de una sola vez. Ahorita se me encomendaba, recibió tu nombre y llévatelo. Entonces, solo pasan dos cosas, hermano. Ore por un enfermo, o se sana o se muere. No pasa más nada. Necesitamos accionar. Háblele a alguien. De repente usted es un evangelista y comienza a salvar vida. Comienza a salvar algo. Ministrele la palabra a una persona. Tal vez usted es un maestro de la escritura. Tal vez usted tiene don de convencimiento. Usted tiene cualquier tipo de don. Hay que saber accionarlo. Si yo no acciono dentro del ámbito para el cual fui llamado, yo nunca voy a experimentar las cosas de Dios. El Espíritu quiere obrar, el Espíritu quiere hacer, el Señor quiere accionar, pero nosotros nos quedamos como inmaduros sin hacer nada. Entonces hay tres ingredientes particulares que van a producir en ti madurez: el ser, el saber y el hacer. Esas tres cosas fundamentales para nosotros poder crecer. Vamos a colocarnos en pie y vamos a despedir a los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Gracias y paz por la vida.